Bueno, digamos que cuando yo empecé a escribir guiones en España en el año 90 o 89, por ahí, no éramos muchos los guionistas que de repente, o no existía, digamos, de manera general la figura del guionista, ¿no? Como puede ser en Francia o en otros, bueno, evidentemente en Estados Unidos y tal. Se trabajaba mucho más, digamos que el director se lo guisaba, hacía el guión, etcétera, etcétera. En algunas ocasiones, evidentemente, trabajaba con un guionista, pero no era lo más habitual. Por lo tanto, era un territorio por conquistar, ¿no? Entonces eso cada vez se ha hecho más habitual, cada vez más, sobre todo grandes directores han acudido a trabajar con guionistas y hasta que se ha visto de manera normal y ahora es, bueno, todavía existe evidentemente de manera importante el cine de autor en el que el director se escribe sus propios guiones o en muchas ocasiones, pero ya es casi minoritario, ¿no? Es decir, se ha dado un poco la vuelta a la tortilla. Hemos pasado de ser raras avis a ser de repente, pues normalmente, a trabajar como un técnico más dentro de lo que es el engranaje de la película, ¿no? Por lo tanto, la evolución ha sido grande. Es verdad que cuando trabajas como técnico, en este caso técnico del guión o guionista, desde fuera de lo que es la profesión o el ámbito creativo, se tiene tendencia a encasillar, ¿no? Entonces, pues eres guionista de thrillers o eres guionista de tal. Y yo he tenido la suerte, enorme suerte, de poder trabajar con directores muy variados, ¿no? Antes os has citado Julio Medem, Jaime Rosales, Jaume Balagueró, Enrique Urbizu sobre todo y otros muchos, ¿no? Entonces, eso significa algo que de alguna manera para mí claro, que es que el guionista pone su cabeza o lo que sea que tenga dentro al servicio de la historia que quiere contar el otro. Yo pongo muchas veces la metáfora de la expedición. Pues hay veces que las expediciones son a la alta montaña y otras veces son al Amazonas. A mí me gusta poder estar en unas y en otras, ¿no? Y mantener esa suerte de no encasillarte o de que no te encasillen y eso ha podido ser. Más que hablarte de mi experiencia con uno o con otro, voy a hablarte de las cosas que les unen a casi todos, ¿no? Es decir, la suerte de trabajar con directores de primer nivel es que son muy exigentes. Entonces son muy exigentes también en el guión, es decir, son gente que aparentemente puedes pensar que son muy creativos, que luego trabajan mucho en el rodaje improvisan y tal y cual, y evidentemente toman decisiones creativas en el rodaje y muchas. Pero todos tienen la característica, la particularidad de intentar tener un guión de hierro, un guión lo más sólido posible, un guión lo más detallado posible que les permita, curiosamente, ser más libres en el rodaje. Yo siempre pienso que cuanto más atado está el guión, más posibilidades tienes de separarte de él, porque conoces tu historia hasta el máximo, más mínimo detalle y por lo tanto puedes ser mucho más libre a la hora de abordar el rodaje en el set, ¿no? Y esa es un poco una característica común de todos, independientemente de que sean más autores como Jaime o como Julio y tal, o digamos más aparentemente vinculados a un cine más industrial, como puede ser Enrique o Jaume, ¿no? O, ya te digo, otros muchos con los que he trabajado, como Rodrigo, como Iñaki Lizalde, como en fin. Entonces eso es un poco una característica común. Quizás en esa yo me siento cómodo. Es decir, yo me siento cómodo cuando me exigen, cuando me piden, cuando me obligo y me obligan a encontrar el detalle más mínimo, más pequeño y sobre todo también preservar lo visual. Es decir, nosotros somos escritores de imágenes, aunque de repente cada vez en el mercado veamos más historias contadas con diálogos. Todos estos directores le dan una importancia prioritaria, fundamental, al lenguaje cinematográfico y por tanto a la imagen. Pero aparte de eso, evidentemente, el lenguaje de la serie es un lenguaje en sí mismo y muy interesante. Lo que pasa que yo creo que hay muchos compañeros que estiman que, digamos, que el lenguaje de la serie es un lenguaje casi que podría llegar a ser superior al del largometraje, ¿no? Y tiene que ver mucho grandes series que empezamos a ver, The Wire y tal, entonces decías, hostia, podemos hacer Ray Path en series y tal. Yo creo que eso no es del todo cierto. A mí me recuerda mucho al folletín, teniendo en cuenta la literatura y tal, el lenguaje del folletín, que está muy bien, que está diseñado para entretener al espectador de una manera muy particular, que tiene un lenguaje particular que tiene que empezar arriba al capítulo y tiene que terminar arriba al capítulo, con lo cual eso ya rompe su semejanza con el guión de largometraje y en el que sobre todo todavía, a pesar incluso en las series muy, digamos, de calité, el diálogo es primordial, ¿no? Entonces, bueno, en eso se diferenciaría mucho de lo que es el largometraje para mí. Para mí es una estupenda llegada, ¿no? La de la serie, sobre todo para la vida cotidiana y para pagar facturas, porque hay más trabajo, hay más guionistas que pueden vivir de su oficio y por lo tanto eso siempre es interesante.
Para mí, si me tengo que quedar con las series o con el largo, me quedo con las películas, me quedo con los largos. Me parece que es, no sé, pues más puro, pero igual es porque yo soy un poco viejuno ya y ya un poco mayor. Normalmente los alumnos que van a clases de guión se encuentran con clases de estructura en 3 actos o viaje del héroe y todas esas cosas. Y yo lo primero que les digo es que nunca en mi vida he trabajado un guión con una estructura delante. Que las estructuras es algo que intuitivamente tenemos dentro, porque nacemos con las estructuras, nos las meten en la cabeza desde que nacemos, ¿no? Con los cuentos, con los tal, y que luego, evidentemente, para corregir los guiones siempre es interesante. Por tanto, lo debo hacer mal porque me preocupo por negar lo que parece evidente en la mayoría de las clases. Para mí lo importante son los procesos creativos y aplico los procesos creativos de las películas en las que he trabajado para intentar darles herramientas que les puedan servir para ser creativos en sus películas. Y básicamente es eso. Para mí es fundamental porque te obliga a reflexionar sobre tu propio trabajo y te obliga a decir cosas que tengan cierto sentido y te obliga también, si tienes cierto rigor, a seguir un poco el proceso de evolución de los que realmente quieren escribir guiones, que no son muchos. Hay mucha gente en las escuelas de cine y hay pocos que realmente veas que tienen, no te voy a decir el talento, porque no es solo una cuestión de talento, sino las características necesarias para ser un guionista, la resistencia, la capacidad de autocrítica, la capacidad de arriesgar, en fin, todo ese tipo de cosas y sobre todo la fe en el lenguaje audiovisual, ¿no? En la imagen y el sonido. Hombre, sí, hay que ser un poco asceta, un poco monje y tal, o tener un buen matrimonio, casar bien, entonces ya te lo puedes permitir. Pero bueno, esto ha cambiado un poco con las series, ¿no? Pero efectivamente, bueno, pues si quieres ser un hombre adinerado, desde luego en España por lo menos, no te dediques al guión.